Buenas tardes, profe. El día de hoy les voy a hablar acerca de la distrofia muscular de Duchenne y Becker. Bueno, mi grupo está compuesto por Heidi Jiménez, Alejandro López, Luciano Ortega, Miguel García y yo, Valentina Franco. Yo soy la que les voy a exponer el tema hoy. Bueno, la presentación se va a dividir en introducción, en metodología, resultados, discusión y las conclusiones. Bueno, como patología general tenemos que todos los tipos de distrofias musculares son enfermedades que van a producir principalmente debilidad muscular. Hay dos tipos de distrofias musculares, la de Duchenne y la de Becker. Lo que pasa en la distrofia de Duchenne es que va a haber una variación del gen DMD, específicamente en la región XP21.1. Esto más adelante lo vamos a ver, lo voy a mostrar, cuál es la región afectada. Este gen se expresa en músculo cardíaco, esquelético, células neuronales y músculo liso. También es muy importante porque va a producir una proteína que se llama distrofina y pues la función que tiene la distrofina es estabilizar el sarcolema, darle soporte estructural y proteger las fibras musculares del daño y la necrosis. Listo, la fisiopatología. Tenemos que cuando no hay distrofina se va a producir un daño en el sarcolema por el estrés mecánico, la pérdida de la homeostasis de calcio intracitoplasmático, y finalmente la degeneración de la fibra muscular. La carencia de la proteína distrofina es pues muy grave porque provoca una pérdida de contacto entre la matriz extracelular y la lámina basal de la célula. Entonces, cuando no hay distrofina va a haber una debilidad muscular progresiva. La fibra se necrosa y los intentos de regeneración muscular son insuficientes hasta que gran parte del tejido muscular es sustituido por tejido fibra adiposo. Hay dos tipos de distrofia muscular, como ya lo mencioné anteriormente, la de Duchenne y la de Becker, y dependiendo de cuál se presente, pues va a variar la sintomatología en el paciente. Entonces aquí tenemos que principalmente cuando hay distrofia muscular de Becker va a ser pues algo más leve y con un pronóstico de vida más amplio, ya que la producción de distrofina pues va a ser defectuosa, pero va a ser funcional, o sea, va a ser por lo menos funcional. Entonces lo que vamos a ver aquí, lo que vemos en la imagen es que, por ejemplo, bueno, cuando tenemos el ARN mensajero sin procesar, va a tener pues los intronos y los exones. Luego va a pasar por el procesamiento y el ARN mensajero procesado, pues se van a eliminar los intrones, van a quedar solo las zonas exónicas. Pero lo que pasa es que se eliminan unos exones, en este caso en la parte de arriba es el exón 47 y 48, y va a hacer que se codifique para una proteína distrofina defectuosa, que en este caso sería la de Becker, pero va a seguir siendo funcional como lo dije anteriormente. En el caso de Duchenne, la esperanza de vida es mucho más corta y la enfermedad se presenta más grave debido a pues que hay producción literalmente nula de distrofina, como podemos ver también en la imagen, ya en la parte D, el exón 50, hay una deleción del exón 50, entonces lo que va a pasar es que no va a haber síntesis de la distrofina, entonces pues literalmente no van a presentar esta proteína, pues que es muy importante. Entonces los primeros signos motores se observan en los primeros 3 años de vida, que va a ser pues retraso en la marcha, caídas frecuentes o marcha de puntillas. Y la debilidad se va a ir incrementando progresivamente, pues hasta que la pérdida de la marcha pues no haya marcha ya en la adolescencia. En la fase de la silla de ruedas ya en la de Duchenne supone solamente el inicio de las complicaciones serias a nivel respiratorio, cardíaco, ortopédico, y pues prácticamente todos los pacientes desarrollan en las fases avanzadas hipoventilación, miocardiopatía y escoliosis. Un tercio presenta deficiencia cognitiva y pues tenemos que la principal causa de la mortalidad en esta enfermedad es el fracaso ventilatorio, pero que también un 20% fallece a causa de problemas cardíacos. Entonces, las manifestaciones clínicas van a ser afectaciones motoras, afectaciones respiratorias, afectaciones cardíacas, afectaciones cognitivas y osteoarticulares. Esta mutación pues la clasificaríamos como una mutación monogénica, ya que pues como lo dijimos anteriormente ocurre en un solo gen afectando su secuencia, sería este que está señalando la flecha amarilla,
la región de XP21.1. En estas regiones que se van a dar las deleciones que son muy importantes. El gen afectado es el DMD, la región afectada la XP21.1. El efecto funcional sería no silenciosa, pues porque afecta el marco de lectura, y van a ser de lesiones mayores de los exones del gen DMD. Bueno, cabe resaltar también que eso es una enfermedad que afecta a las células germinales, porque lo que vamos a tener es la lesión en los cromosomas X, y pues también no solamente podemos decir que afecta al gen tanto por deleciones, sino también en algunos casos se van a dar también duplicaciones de los exones. Cabe resaltar también que es un patrón de herencia ligado al X recesivo, pues las características serán: rasgos aparecen a menudo en hombres, mujeres pueden exhibir el rasgo si heredan los dos alelos mutados, no hay transmisión entre hombres y tienden a saltar generaciones. Entonces aquí tenemos un ejemplo de herencia ligada al cromosoma X. Van a tener hijos, pueden tener hijas afectadas, pero portadoras, también pueden tener hijas no afectadas, no portadoras, pueden tener hijos no afectados y pueden tener también hijos con distrofia muscular de Duchenne o de Becker. Entonces este sería el patrón de herencia que identificamos. Aquí también podemos ver la imagen, que lo que va a pasar es que estos exones van a codificar para esta secuencia, va a generar una proteína importante necesaria en los músculos, que sería la distrofina, pero pues en este caso no va a pasar porque pues la enfermedad, en este gen van a haber unas deleciones y duplicaciones importantes que van a hacer que pues esta proteína no se pueda codificar normalmente. Bueno, la metodología sería que se utilizaron 40 pacientes y 2 familias nucleares, se utilizaron 10 controles masculinos sanos del banco de ADN y pues se extrajo su ADN. Las pruebas que se realizaron fueron la MLPA y la PCR multiplex y la electroforesis. Entonces primero les voy a explicar qué es un poquito de cada prueba. Entonces voy a empezar por la PCR múltiple. La reacción en cadena de la polimerasa multiplex se refiere al uso de la reacción en cadena de la polimerasa para amplificar varias secuencias de ADN diferentes simultáneamente. Este proceso amplifica el ADN en muestras usando múltiples cebadores. Esta reacción detecta la presencia o ausencia de 9 a 11 exones por reacción, y el proceso a seguir pues sería la desnaturalización, el templado y la extensión. La desnaturalización sería que pues, se va a calentar como la molécula para que se puedan separar las hebras del ADN o las cadenas del ADN. Luego el templado, que sería que se enfría para que los cebadores pues, puedan unirse a las secuencias. Y luego pues aumentar otra vez la temperatura para que la Taq polimerasa empiece a extender los cebadores y pues hay síntesis de nuevas cadenas. La MLPA también es una prueba de amplificación dependiente de ligación múltiple. MLPA es el único que puede descubrir cambios en el número de copias hasta en 50 diversas series de ADN en una única reacción, y puede distinguir las series que difieren por solamente un nucleótido. Esta presenta pues una ausencia o presencia de 79 exones y el promotor, y se considera que la técnica de MLPA es una herramienta de diagnóstico complementaria con una alta sensibilidad y una especificidad en el diagnóstico de desórdenes genómicos que permite cuantificar microdeleciones y microduplicaciones. Su procedimiento a seguir pues sería la desnaturalización del ADN, que sería que se coloca el ADN en un termociclador para que pues las hebras del ADN se separen. Luego la hibridación de las ondas, luego la ligación de estas ondas, que pues una ligasa se une a los oligos izquierdo y derecho para hacer un enlace covalente, y luego por último la amplificación de los fragmentos que se han hibridado y ligado gracias a 2 primers, uno en reversa y el delantero pues que está marcado con una fluorescencia. Aunque las deleciones y las amplificaciones pueden ser detectadas por PCR, que identifican el exón, el intrón o la secuencia reguladora en el que se encuentra la mutación, este tipo de estudio directo solo se puede realizar cuando pues, se conoce el sitio exacto de la mutación. La técnica de MLPA presenta la gran ventaja de que existen numerosos genes o regiones determinadas del ADN que se estudian simultáneamente en una sola determinación. Al comparar pues MLPA con la técnica de hibridación in situ fluorescente, que sería la FISH, la MLPA no solo presenta la conveniencia de ser una técnica multiplex, sino que también pues permite identificar aberraciones que resultan pues siendo demasiado pequeñas.
Se diferencia la MLPA de la PCR, ya que es un mecanismo más preciso y no solamente detecta de lesiones, sino duplicaciones también, pues que fue algo que les dije, que en esta enfermedad no solamente eran de lesiones exónicas, sino que también podían ser duplicaciones. Bueno, luego tenemos la metodología de la MLPA, pues que ya se los expliqué. Los resultados, bueno, el resultado fueron que hubo 40 pruebas realizadas por PCR y MLPA. Aquí tenemos cuál es cada uno. La reacción en cadena de polimerasa, está la imagen, que nos explica un poquito de cómo sucede, y la amplificación de ondas dependiente de ligandos múltiples, MLPA también. Aquí nos explica. Los resultados fueron que hubieron 40 pruebas realizadas por PCR. De esas 40 pruebas, 15 pruebas fueron de lesiones de uno o más exones y 25 pruebas de esas 40 no presentaron ninguna mutación. Las 40 pruebas realizadas por MLPA, se encontró que 21 pruebas de 40 se diagnosticaron con mutaciones y 19 pruebas de 40 no presentaron ninguna mutación. Aquí es importante resaltar que 17 de estas pruebas fueron de lesiones, pero 4 pruebas de MLPA fueron duplicaciones de uno o de más exones del gen DMD, que eso es pues un dato muy importante que nos da esta técnica de MLPA. Entonces, aquí tenemos que la comparación es que, pues comparando los resultados de ambas técnicas, podemos darnos cuenta que la técnica de MLPA identificó más cantidad de mutaciones, pues aquí podemos ver que las mutaciones halladas por PCR fueron 15 y las mutaciones halladas por MLPA fueron 21, y que el tipo de mutaciones que se encontraron en la PCR fueron de lesiones de uno o más exones del gen DMD, y en la MLPA fueron 17 de lesiones del total de mutaciones halladas y 4 duplicaciones. Entonces, pues aquí es muy importante decir que la MLPA nos demuestra que no solamente podemos identificar de lesiones, sino también duplicaciones, que es muy importante pues en esta enfermedad, como ya le dije anteriormente. Como discusión, tenemos que, según el artículo, lo que podemos deducir de los resultados mostrados de la capacidad de la MLPA y la PCR multiplex es que la MLPA nos va a confirmar el 100% de los casos detectados que hace la PCR multiplex. Esto permite inferir que la técnica MLPA para el análisis DMD es un método reproducible, fácil de manejar y más sensible que la PCR multiplex. En la tabla podemos pues ver que algunos de los casos que son reconfirmados por la MLPA que algunos de los casos son reconfirmados por la MLPA y algunos otros en los que la MLPA aumenta la magnitud de la detección de exones afectados, así como la detección de exones duplicados en ciertos pacientes. Esto es muy importante, ya que si detectan mayor longitud de exones afectados se podría afectar el marco de lectura, lo que va a ser trascendental pues para saber si es una distrofia muscular de Duchenne o de Becker. Y pues la MLPA identifica 15% más mutaciones que la PCR multiplex, y por lo tanto también se dice que confirma el 100% de las pruebas realizadas por PCR. En cuanto al árbol genealógico de la discusión, pues ya lo había explicado anteriormente, pues era una enfermedad ligal X recesivo, detección de mujeres portadoras, que son estos circulitos que tienen como un puntico en la mitad, 50% de probabilidad de ser portadora en las mujeres y 50% de probabilidad de ser afectado en los hombres. Ya por último, como conclusiones, tenemos que con respecto a la PCR multiplex es más económico que la MLPA. No solamente detecta, pues que la PCR solo detecta la presencia o ausencia de 9 a 11 exones por reacción. No es tan precisa como la MLPA, ya que solo presenta de lesiones. Y con respecto a la MLPA, es la técnica que diagnostica con mayor precisión la patología que estamos viendo en este momento. Tiene capacidad de diferenciación para Duchenne y para Becker, detecta duplicaciones y deleciones, identifica 15% más mutaciones que la PCR multiplex y pues identifica mujeres portadoras asintomáticas. Esta sería la bibliografía que utilizó mi grupo y ya esta sería toda la presentación. Muchas gracias.